Sean todos muy bienvenidos en este programa, en la hora de la verdad. Todos los que están conectados con nosotros por la radio de 105.9 FM y por el canal de YouTube de Repent Paraguay y todas las naciones. Sean todos muy bienvenidos. Ayer nosotros tuvimos un poderoso y tremendo mensaje en el programa En la Hora de la Verdad. Este mensaje que fue ministrada en 2014 por el profeta Dr. David Ower, fundador y líder del Ministerio de Arrepentimiento y Santidad Internacional. Este profeta que vino a avisar y preparar la iglesia para la gloriosa venida del Cordero. Este que es la voz de Mateo 25:6, la voz que clama a la medianoche, la voz que clama en la hora más oscura, para la iglesia que duerme en un sueño espiritual cuyo nombre es la apostasía, que de acuerdo con segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3, vendría sobre el cristianismo antes de la venida del Señor Jesús, marcando esta última generación de la iglesia gentil, siendo ella marcada por un enfriamiento, distanciamiento, abandonando la fe verdadera antes de la venida del Señor Jesús. Este también es aquel siervo enviado por el Rey para avisar a los invitados que la boda del Cordero están listos, que el banquete nupcial está listo. En Mateo 2, versículo 1, Lucas 14, a partir del versículo 26, como hemos visto intensivamente en la cronología de los eventos que anticipa el arrebatamiento, vimos que número 1, hay un aumento de la impiedad, número 1. Número 2, este aumento de la impiedad ilustrado por el anochecer, por la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, induce a la iglesia en un sueño espiritual, y este sueño espiritual, su nombre es la apostasía, el distanciamiento de la fe verdadera. Y estando la iglesia en este profundo sueño espiritual, en medio de las tinieblas, en la impiedad de los últimos días, en la generación del aborto y del homosexualismo, el Señor envía a alguien para gritar a la iglesia y anunciar y profetizar a ella que ahora el novio se acerca. Sabemos que este alguien no puede ser alguien diferente de que un profeta, segundo Amós 3:7. La Biblia nos enseña que Dios no realiza ninguna cosa sin antes revelar sus planos a sus siervos, los profetas. Son estos siervos de Mateos 22, 1, 2 y 3, que el rey que prepara el banquete del casamiento para su hijo envió para avisar a los invitados, la iglesia, los invitados para tomar asiento en las bodas del Cordero. El problema es que en el momento de este anuncio, en el momento del anuncio que la boda ya están listas, los invitados están con su corazón en la tierra, ocupado con las cosas de la tierra, comprando, vendiendo, comiendo y bebiendo, casándose, dándose en casamiento, y rechaza y no se importa con el anuncio, diciendo a este profeta enviado por el rey para avisar que la boda del Cordero ya están listos, diciéndole a él que ellos no pueden comparecer, no pueden participar porque ellos compraron terreno, buey y están casándose. Así vemos más una vez la apostasía en medio de los invitados. Ellos están con el corazón en la tierra. Ellos quitaron los ojos fijos de Cristo
Y sabemos que este profeta, él viene antes del grande y temible día del Señor. Y sabemos, como la Biblia nos enseña en Sofonías capítulo 1:15, que el grande y terrible y temible día del Señor es la grande tribulación. El día de la ira, el día de la angustia, el día de la tribulación. Joel 1:15 también. El día de la destrucción de la parte de todo el poderoso. Isaías capítulo 3, 9, 10, 11. El día de la indignación del Señor. El día que Él salirá de su habitación para castigar a los habitantes de la tierra. El grande y terrible y temible día del Señor, que es la grande tribulación. Antes de ese día llegar, la Biblia anuncia, Malaquías 4, versículo 5, el propio Señor Dios dice a través de su profeta que antes de este día Él enviaría el profeta Elías. Este profeta Elías, en su tercer ministerio o su quinto ministerio, como le parezca mejor, Él viene para, número 1, restaurar el altar del Señor, la iglesia de Cristo, restaurar la santidad, restaurar el arrepentimiento, restaurar la fe verdadera, restaurar la sana doctrina que no sería más importada, no se le daría más valor. Número 2, Él viene a restaurar la fe de Israel y quitar de sus ojos las escamas, conduciéndole a ellos al arrepentimiento una vez que se dan cuenta que ellos mataron a su Mesías. Es por eso que Mateos 17:11, cuando el discípulo le pregunta al respecto de Elías, el Señor Jesús le dice a ellos, a Pedro, Tiago y Juan, Él vendrá y restaurará todas las cosas. Ese mismo Pedro, después de Pentecostal, se pone de pie en Jerusalén por segunda vez. En Hechos capítulo 3 dice que el Señor Jesús, Él quedará en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas. En donde Pedro escuchó al respecto de la restauración de todas las cosas. En el monte de la transfiguración, Mateos capítulo 17. Y en aquel momento el Señor le reveló que Elías, Él vendría y restauraría todas las cosas. Vean, si Elías vendría antes del grande y terrible y temible día del Señor, que no llegó todavía, la grande tribulación, restaurar todas las cosas, significa que algo sería dañificada, algo estaría en ruinas. Es por eso que Elías viene a restaurar. ¿Y él viene a restaurar qué? La Biblia nos responde en Primera Reyes 18, en su primer ministerio profético. Primera Reyes 18:30, la Biblia dice que Elías reparó el altar que estaba en ruinas. Y en aquel tiempo Israel estaba en profunda apostasía. Ellos abandonaron la fe verdadera y se volvieron a los dioses extranjeros, adoptando sus costumbres, adoptando las costumbres de las naciones extranjeras. Entonces el profeta Elías se aparece y reprehende a Israel de su apostasía y repara el altar. La Biblia dice en 1 Corintios 10, versículo 6, que la historia de Israel es ejemplo para nosotros. ¿Para nosotros quiénes? La iglesia. Así sabremos que en la historia de Israel, la iglesia es ilustrada. La historia de Israel es una alegoría de la historia de la iglesia. Y en este momento encontramos a Israel en profunda apostasía. Y en 2 Tesalonicenses 2:3 dice que antes de la venida del Señor también vendría la apostasía. Pero ahora no estamos hablando de Israel, estamos hablando de la iglesia. La apostasía, así como él vino en Israel, ella vendría en la iglesia también. Y sabemos que esta apostasía, ella no puede venir del espíritas, del catolicismo, él no vendría del musulmán islámicos, porque la apostasía es el abandono de la fe verdadera, y solamente quien algún día tuvo esa fe verdadera puede abandonarla.
Y sabemos que la iglesia un día tenía esa fe verdadera y en los últimos días se distanciaría de ella. Es la iglesia actualmente protestante, evangélica, pentecostal. Y de hecho podemos contrastar cuando vemos para la iglesia de nuestros días, la generación de cristianos de nuestros días, principalmente los más jóvenes, esa nueva generación de iglesia gentílica alrededor del mundo. Vemos que esta iglesia perdió el sentido original de su nombre, eclesia, convocados para afuera. Perdió su identidad de convocación para afuera de este mundo. El Señor dijo: yo no soy de este mundo, ustedes también no le pertenecen al mundo. Pero podemos claramente, fácilmente contrastar que en nuestros días la iglesia perdió esta identidad de separación, de convocación para afuera del mundo, y ella adoptó lo estándar del mundo. Nuestra generación de cristiano es caracterizada por una mezcla con el mundo, por una incorporación de los estándares y de las costumbres del mundo. Podemos contrastar fácilmente eso, claramente, sin mucho esfuerzo, al observar que hasta mismo la moda que es inmoral del mundo, la moda del mundo que es diseñada para exponer la sensualidad del cuerpo humano, para atraer codicia sexual, hasta mismo esta moda inmoral, que es algo obvio, no necesitan ser muy inteligentes para contrastar que la moda del mundo es inmoral. Hasta mismo esto que es visiblemente observado por el mundo fue incorporada en el cristianismo, al punto de los incrédulos, los impios, los no nacidos de nuevo, sin haber recibido la sangre del Señor Jesús y sin tener el Espíritu Santo y su sabiduría. Hasta mismo ellos pueden contrastar, pueden ver estas verdades. Ellas son obvias. Hasta mismo el impío que no tiene el Espíritu Santo es capaz de contrastar que hay una corrupción en el cristianismo. Hasta ellos pueden ver estas verdades, son obvias. Hasta mismo el impío que no tiene el Espíritu Santo es capaz de contrastar que hay una corrupción en el cristianismo de nuestros días. Hasta mismo lo incrédulo que no ha nacido de nuevo, que no tiene el Espíritu Santo, para tratar con esto es posible de contrastar, puede ver que hay un conflicto entre lo que el Evangelio dice y la actual situación, la situación de estilo de vida que se está llevando en estos días de nosotros los cristianos. Hasta mismo el mundo secular puede observar y contrastar que hay una incompatibilidad, hay un conflicto entre lo estándar establecido por el Evangelio que creemos y nuestro estilo de vida. Y esto marca la última generación de la iglesia gentílicas, la apostasía. Y es justamente que en este contexto que la Biblia anuncia que en este momento el propio Señor Jesús, Él envía su siervo para avisar a los invitados. ¿Quién es este siervo que viene a avisar a los invitados para la boda del Cordero? Sabemos que el arrebatamiento de la iglesia, Él sucede exactamente en el momento en que la grande tribulación va a tomar lugar. Pues 1 Tesalonicenses 1:10 dice la Biblia que el Señor Jesús vendrá del cielo y nos va a librar de la ira que ha de venir. ¿Qué ira es esta? La ira del Todopoderoso. Quien trae la tribulación a la tierra es el propio Dios, no el anticristo. No se engañe. El anticristo perseguirá a aquellos que quieren profesar y predicar a Cristo. Pero quien hiere la tierra en este tiempo, con la tasa de ira de Dios en Apocalipsis, con terremotos, con enfermedades, con guerras, con hambre,
es el propio Dios, castigando los impios, como está en 2 Tesalonicenses, 2 Pedro 2, a partir del versículo 1, donde la Biblia nos enseña que hay un día marcado en el calendario profético de Dios para castigar el impío. Antes de eso, Él libra el justo. Y esto está ilustrado en la historia de Noé y la historia de Lot. Antes de Dios ejecutar el juicio del diluvio, Él libró a Noé y su familia. Antes de ejecutar su juicio, antes de Sodoma y Gomorra, Él libró a Lot y su familia. Y ambos representan la iglesia. Antes del juicio de Dios, durante la tribulación, Él libra al justo. El Señor Jesús dice que en los días de la venida del Hijo del Hombre sería exactamente como los días de Noé y de Lot. En aquellos días, Dios ejecutó el juicio sobre el pecado. Pero antes de eso, Él libró al justo. En 2 Pedro 2, la Biblia dice que estos eventos ocurrieron como ejemplo de lo que ha de suceder a los hijos. Todavía está marcado en el calendario de Dios que Él castigará los impios antes de este día del castigo, de la angustia, de la aflicción, de la ira, de la destrucción traída por parte del Todopoderoso. Sofonías 1:15 o Joel 1:15. Joel 1:15, Isaías 13:10. Antes de este día, 1 Tesalonicenses 1:10, el Señor Jesús, que resucitó de los muertos, viene a librarnos de la ira. 2 Corintios capítulo 11, la Biblia dice que Dios no nos destinó para la ira. ¿Qué ira es esta? Es cuando el Señor derramará el cáliz de su ira sobre la iniquidad del ser humano. En esos días los ángeles celebran y dicen: justos son tu juicio, porque tú diste de beber del cáliz de tu ira sin mezcla sobre los habitantes de la tierra. Antes de este grande y terrible y temible día, Malaquías 4:5, la Biblia dice: los enviaré el profeta Elías. Antes de ese día, sabemos que este poder y el espíritu de Elías, él viene en Juan el Bautista, según Mateos 11, versículo 5, como precursor del Mesías, el Cristo, el ungido, el elegido. Exactamente por eso los judíos hasta hoy, ellos le aguardan, esperan a Elías, porque la Biblia, acá en Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6, considerando que no recibieron al Señor Jesús, y en su Biblia no está continuo el Nuevo Testamento. La Biblia judía, ella termina en Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Y las últimas palabras de Jehová Elohim, Jehová Adonai, a los israelitas a través de un profeta, Malaquías. Sus últimas palabras fueron estas: vean, los enviaré el profeta Elías antes del grande y terrible y temible día del Señor. Este día todavía no llegó. Y los judíos continúan aguardando ¿a quién? A Elías. Por eso mismo, en la ocasión de la Pascua, ellos dejan un lugar vacío en la mesa, una silla vacía, un cáliz con vino y la puerta abierta, pues ellos aguardan a Elías, porque saben que Elías viene durante una ocasión de la Pascua, y saben que el Mesías, él no se aparece sin que antes su precursor venga, y su precursor es el profeta Elías. Así ocurrió en los días de Jesús. Jesús dijo en Mateos 11:5, este es el día que ha de venir. Y de la misma forma como en la primera venida, en su sufrimiento, Él envió un precursor para preparar el camino, predicando el arrepentimiento. De esa misma manera, en su segunda venida, después del arrebatamiento, después del 7 años de tribulación, cuando viene a restaurar el reino milenar, antes de su segunda venida, nuevamente Él envía un precursor. ¿Para qué? Para preparar el camino y para preparar un pueblo.
¿Cómo? Predicando arrepentimiento. Este Elías, que viene antes del grande y temible día del Señor, que es la tribulación, predicando arrepentimiento, ya está aquí anunciando la venida del Señor Jesús. No se engañen. Cuando alguien se aparece en escena predicando arrepentimiento y santidad, este no es enviado del diablo, no. Porque no podemos creer que Satanás reunió su corte en las más bajas cámaras del infierno y observó nuestra generación de cristianos y llegaron a la conclusión: ¡Ey! Esos cristianos se volvieron muy impios. Miren cómo están yendo a la casa del Señor. Vea cómo las mujeres se visten. Vean cómo ellos adoptaron al mundo en la iglesia. Vamos a analizarlos. ¿Alguien va allá? Alguien llega a ellos, le exhorta para que vuelva a la santidad, a la cruz, al evangelio del antiguo, de la cruz y la sangre. Por favor, ¿alguien se va allá? No. Cuando alguien se aparece en escena, arrepiéntanse y vuélvanse a la santidad, regresen a la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. No se engañe, este no es enviado del diablo, no. El diablo nunca envía a alguien para predicar arrepentimiento, a donde habita el perdón de los pecados, donde habita la vida eterna. La sangre del Señor Jesús es el arrepentimiento. El diablo no envía a alguien para que predique arrepentimiento, no. Por el contrario, el diablo envía a sus agentes para la iglesia, para desviar a la iglesia del camino de santidad, introduciendo a través de sus agentes los falsos maestros según 2 Pedro capítulo 2, 1, que surge en medio del pueblo, del medio de la iglesia, para introducir herejías destructoras, desviando la iglesia de su pura y sincera devoción a Cristo, corrompiendo su entendimiento, dando a la iglesia un otro evangelio. Vimos el martes eso, ¿se acuerdan? El enseñamiento pasada. No se engañen. Si alguien se aparece en escena predicando arrepentimiento, cuidado. Ese no es enviado de Satanás, no. Y nosotros vimos intensivamente en la cronología del arrebatamiento, la impiedad en la sociedad aumenta. Las mujeres salen en las calles desnudas y salen a la calle en derechos de matar sus propios hijos en su vientre. Esta generación celebra un mes el orgullo gay, que es rebelión contra Dios. En esta hora oscura la iglesia duerme espiritualmente y el evangelio de la prosperidad toma lugar en la iglesia. Toma el palco, toma el centro de las atenciones. El evangelio del yo, el evangelio dulce a la carne, el evangelio de la bendición sin santidad, la gracia sin obediencia, una gracia parcial que te oferta el amor de Dios y la bendición de Dios sin santidad, sin sacrificio, sin separación, sin obediencia, sin ninguna pura y obediencia devocional a Cristo. Un evangelio que te permite adorar a Cristo y disfrutar de las bendiciones, disfrutar de la majestad y recibir la vida eterna sin santidad y confrontando la propia palabra de Dios, que dice en Hebreos 14 que sin santidad nadie verá al Señor. Y el diablo cegó la generación de cristianos hasta a una altura a través de su agente que él envía para la iglesia, los falsos maestros, los falsos doctores. 2 Pedro versículo 1, que surgen de adentro de la iglesia, de adentro del pueblo de la iglesia, no viene de afuera. Esos falsos maestros, el evangelio de la prosperidad corrompió el entendimiento de la iglesia a un punto. Nuestra generación de cristianos, a un punto de nosotros cristianos, no sabemos qué es santidad. ¿Qué es la santidad? No sabemos más. Eso es un asombro, porque sin ella nadie verá al Señor. ¿Y cómo nosotros podemos ni saber lo que es? Y si nosotros no sabemos lo que es,
La pregunta es esta, Pastor Felipe Toledo. ¿Cómo nunca nadie nos enseñó? Porque la Biblia dice en Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cómo yo, que confiesa a Cristo, no sé qué es la santidad? Y si yo no sé qué es la santidad, mi pregunta es, ¿cómo nadie me está enseñando al respecto de la santidad? ¿Qué estoy haciendo en la iglesia entonces? Porque mi eternidad depende de mi santidad. Cristo pagó el precio, pagó la deuda, pero si usted no santifica su vida, usted no disfrutará del beneficio de la gracia, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cómo yo no sé qué es? ¿Cómo no me enseñaron? ¿Cómo en esta altura de la caminada cristiana no sabemos que santidad es separación del mundo, de sus estándares? Romanos 12:2. No tomen la forma, no adopten los estándares del mundo. ¿Cómo en esta altura, rodeada de tantos doctores? No, nunca hubo tantos doctores, teólogos, tanta facultad de teología como en nuestra generación, tantos libros escritos, tantos archivos comunicando, como con tanto conocimiento. Nosotros no sabemos que sin separarse del mundo y del pecado, jamás nosotros veremos a Dios. ¿Cómo nuestro entendimiento fue tan corrompido? ¿Cómo no sabemos que la Biblia dice para nosotros no adoptar los estándares del mundo? Pastor Felipe Toledo, ¿qué son esos estándares del mundo? ¿Cuáles son? Vea, la Biblia está hablando del estándar del mundo. La Biblia no está hablando de pecados inmundos, no. Él está hablando del estándar. La Biblia no está diciendo no adopte la prostitución, no adopten el uso de droga. Él está hablando los estándares del mundo. ¿Y cuáles son los estándares del mundo? Separación del mundo de sus estándares. No adopten los estándares del mundo. ¿Cuáles son los estándares del mundo? Usted ve al mundo, mire cómo el mundo se viste. Vamos a reflexionar un poco al respecto de la moda del mundo. Usted entra en un shopping, usted ve las vitrinas y lo que usted ve es que las ropas del mundo, ellas fueron especialmente diseñadas para ser sensuales. Sensualidad tiene un nombre en la Biblia, se llama lascivia. En las versiones más antiguas, lascivia. La Biblia también llama de sensualidad impureza. La Biblia llama a la sensualidad de impureza y lascivia. Nosotros miramos al mundo, Evangelista Suárez, y vemos para la moda del mundo, y vemos que la moda del mundo, ella es llena de lascivia. Ella fue especialmente diseñada para ser sensual. Y la sensualidad, ella produce en el corazón del otro, en el corazón del otro, aquel que te ve, codicia sexual, codicia la carne. Por eso la Biblia dice lo que es del mundo, la codicia de los ojos, la codicia de la carne y la ostentación del bienes. Quien ama al mundo no tiene amor del Padre, dice. No ame al mundo, mi hijitos, 1 Juan. No amen al mundo.
porque lo que hay en el mundo es esto. O sea, los estándares del mundo tiene estas tres columnas: la codicia del ojo, la sensualidad, la codicia de la carne, codicia sexual, y la ostentación de los bienes, la vanidad de la vida. Cuando ustedes ven a la moda del mundo, ustedes encuentran esos tres estándares allá. Número 1, codicia de los ojos, ella es sensual. Número 2, codicia de la carne, es para satisfacer la codicia sexual. Número 3, ostentación de los bienes. Es por eso esas marcas y los grifes existen. Porque en la grife, en el símbolo de la marca, ahí transmite un mensaje de ostentación de los bienes. Por eso nos vamos allá en el shopping y compramos esas ropas de marca Lacoste. Te viste igual a eso, que algo te sugó, porque todo te está pegado en el cuerpo. ¿Por qué usted la compra ella? ¿Por qué usted la compra? Porque el mundo sabe cuánto cuesta, el costo, y usted transmite el mensaje que usted tiene dinero para vestir aquel tipo de ropa. Ostentación de bienes es lo que está en el mundo. Ahora, Evangelista Suárez, nunca hubieron tantos libros escritos, tantos teólogos, tanta facultad de teología. Estamos en el ápice del conocimiento, eclesiásticos. ¿Cómo nosotros no sabemos a esta altura que sin santidad nadie verá al Señor? Vea, nosotros no somos ignorantes. Nosotros no estamos en rudimientos como aquellos que cuando aquello que Pablo preguntó, ustedes recibieron al Espíritu Santo, y algunos nunca ni escuchamos hablar. Recibimos el bautismo en agua de Juan para el arrepentimiento, pero el Espíritu Santo nunca ni escuchamos hablar. No. Nunca hubo tanto libros escritos, tantas facultades de teología, tantos teólogos, tantos doctores con doctorado y postdoctorado, como en este contexto, en el ápice del conocimiento eclesiástico, como en este contexto no sabemos el principal de la caminata cristiana, el principal pilar, columna de la vida de alguien que nació de nuevo, del agua y del Espíritu: santidad. Mi Dios, ¿cómo no sabemos eso? Porque nuestro entendimiento fue corrompido, según 2 Corintios 11, versículo 2 y 3 y 4. ¿Cómo el entendimiento de la iglesia fue corrompida? Pablo dice: yo temo que así como Eva tuvo su mente corrompida, yo temo que suceda con ustedes también. Como Eva tuvo la mente corrompida, y Pablo dice: así con la mente corrompida, ustedes se aparten de la pura y sincera devoción a Cristo. Como la iglesia se aparta de la pura devoción a Cristo por tener la mente corrompida. Y como la mente de la iglesia se fue corrompida, presentándole a ella un otro evangelio. ¿Qué evangelio es? El evangelio de la prosperidad. El evangelio que no menciona la palabra santidad, bendición y victoria. A cada 3 palabras aparece bendición, pero 2 palabras, más 2 palabras victoria, más 4 palabras de la misma frase: bendición y bendición y bendición y bendición. Bendición y bendición y bendición. Bendición sobre bendición. Bendición y más bendición. Bendición de victoria y victoria y más victoria, 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 victoria. Bendición, bendición, bendición. Ey, ¿será que de Génesis y Apocalipsis solo hay estas 2 palabras? Bendición y victoria. Y la santidad, mi Señor.
¿Por qué nadie me está enseñando sobre la santidad, sin la cual nadie verá al Señor? Efesios 1:4 dice, ustedes fueron elegidos para ser santos e irreprensibles. 1 Pedro 16 dice, sean santos, así como nuestro Padre Celestial es santo. En toda nuestra jornada terrenal, en todo lo que hagan, todo es todo, hasta mismo vestirse. ¿Cómo nos vestimos en santidad, Evangelista Suárez? ¿Será que hay un código de vestimenta para los cristianos? ¿Será que hay un código? ¿Será que hay una ética de vestimentas para aquel que confiesa a Cristo? Para aquel que se dice evangélico, protestante, cristiano, discípulo de Jesucristo, nacido de nuevo, bautizado. ¿Será que hay un código de vestimenta para ellos y para ella? ¿O usted puede vestir de tu manera? Jeremías capítulo 2, versículo 31. Nuestro tiempo terminó, Pastor Felipe Toledo. En este contexto que Jesús envía el profeta Elías para reparar el altar del Señor, para decir al pueblo del Señor, la novia que él compró con la sangre, hey, ¿cómo usted se olvidó tan rápido de la cruz? ¿Cómo ustedes se olvidaron tan rápido de la santidad? ¿Cómo ustedes se olvidaron tan rápido de las llagas? ¿Hasta cuándo ustedes quedarán divididos entre Cristo y el mundo? Entre la santidad y el mundo. ¿Hasta cuándo? Ustedes quedarán divididos. Si Jesucristo es el Señor, siga a Él. Terminó el tiempo de estar acomodado en el mundo. Esta es la última hora. Sin santidad nadie verá al Señor. El precursor que viene a anunciar el arrebatamiento, la última generación de la iglesia gentílica, ya está aquí. Él tiene nombre y la Biblia habla al respecto de él. La Biblia da la fecha cuando él venga. Él viene antes del grande y terrible día del Señor. ¿Qué los fariseos dijeron al respecto de Jesús? Después que él murió, fue resucitado, llevaron a Pedro y a Santiago para juzgarlo. Y que Gamaliel dijo, tranquilo, no queden ansiosos. Gamaliel le dijo a otros fariseos para Sinedro. Algún tiempo atrás se apareció un fulano diciendo ser alguien. Algunos hombres lo siguieron y al final de cuentas se murió. O sea, se apareció ya alguien declarándose el Mesías. No pasó nada. Ahora viene este Jesús a la cual dijeron que él resucitó. Pero también ya vinieron otros. Vamos a aguardar, porque si es de parte de Dios, te están luchando contra Dios. ¿Por qué les digo esto, Pastor Felipe Toledo? Porque yo sé que la historia de la iglesia se aparecieron ya algunos diciendo ser alguien. Ya se aparecieron diciendo ser Elías. Y se creen hasta hoy que el fundador del tabernáculo de la fe. Pero él murió y el día del Señor todavía no llegó. Elías viene como el precursor del arrebatamiento. Él murió y el arrebatamiento no sucedió todavía. Los muertos resucitaron. Él no puede ser Elías. Porque él viene antes del día temible del Señor. Y ese día todavía no llegó y ya hacen décadas que William murió. Yo sé que algunos aparecieron decir que él era alguien, pero al final de cuentas no pasó nada. No se engañen. Este precursor está en la tierra anunciando arrepentimiento. Pastor Felipe Toledo, Jeremías 2 versículos 31.
Pero ustedes de esta generación, ay, 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 ustedes de esta generación, escuchen del Señor, escuchen al Señor, ustedes de esta generación, Pastor Felipe Toledo, pero ustedes, lo de esta generación, presten atención a la palabra del Señor. Presten atención a la palabra del Señor. Ustedes de esta generación, por favor, considere la palabra del Señor. Ella dice, sin santidad nadie verá al Señor. Sin una separación absoluta del mundo, la iglesia falla en el arrebatamiento. Y el diablo reirá de Jesús, porque Él murió por usted. Pero cuando Jesús viene a buscarte, Él te encuentra en el mundo, viviendo como el mundo, vistiéndose como el mundo, disfrutando los placeres del mundo, como el mundo. Y Jesucristo dijo, yo no soy del mundo y ustedes también no son del mundo. Yo lo envío al mundo para testificar que las obras del mundo son malas y ellos van a odiar. ¿Dónde está el odio al mundo? ¿Dónde está el odio al mundo para con la iglesia? Porque la iglesia de Cristo tiene que ser odiada. Y ella es odiada porque ella testifica que las obras del mundo son malas. Ella sale a la calle y ella testifica que el homosexualismo es malo. Aborto es malo. Divorcio es malo. Adulterio es malo. Fornicación es malo. Noviazgo en la iglesia es malo. El hombre solo toca a una mujer después que el sacerdote da la bendición. Solo le toca. Era así que los judíos se casaban. El novio, él no quedaba en el mismo ambiente con la novia solos, no. Él ni tocaba en ella. ¿Y qué los noviazgos están haciendo ahora en la iglesia? Evangelista Suárez, ¿qué el novio está haciendo en el culto, en el cuerpo de Cristo, la novia pura de Cristo, sin manchas? Ay, 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 ay. Abandono de la fe verdadera. Pastor Felipe, ¿qué la Biblia dice a esta generación en Jeremías 2:31? Pero ustedes de esta generación, presten atención a la palabra del Señor. Presten atención a la palabra del Señor, mi Dios. ¿Acaso he sido para Israel un desierto o una tierra tenebrosa? Porque dice mi pueblo, somos libres, nunca más volveremos a ti. ¿Acaso una joven se olvida de sus joyas? Tenemos el control de nuestras propias vidas. Pero el pueblo dice que son libres. Ay, ay, ay. El título de este capítulo, Evangelista Suárez, es la apostasía de Israel. La Biblia dice que Él viene para la iglesia. Y allá en 2 Tesalonicenses 2:3 dice, la venida del Señor vendrá antes de la apostasía en la iglesia. Y cuando Israel está en la apostasía, como nosotros estamos hoy, el Señor se levanta de su trono y dirige su palabra a la iglesia. Aquel que se sienta en el trono, el anciano de días, el creador, Jehová Elohim, habla. Él se levanta del trono y Él pronuncia su palabra, que el cielo y la tierra, para la iglesia. Ay, 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 qué momento. Él pronuncia la palabra a Israel a través de Jeremías. ¿Y qué Él dice? Pastor Felipe Toledo, 2:31 de Jeremías. Esta Biblia no murió. Esta palabra no está muerta. El Antiguo Testamento no fue
a la cueva. Esta palabra es viva, es profética. Ella habla con nosotros. Jeremías 2 está hablando con esta generación. ¿Y qué Jeremías habla con esta generación, Pastor Felipe Toledo? Por favor. Pero ustedes, lo de esta generación, presta atención a la palabra del Señor. Presten atención. Y el Señor pregunta, ¿acaso yo he sido algo tenebroso a ustedes? ¿Por acaso yo he sido malo para ustedes? ¿Yo he sido un desierto para ustedes o he sido fuente de agua viva? ¿Yo he sido un desierto a ustedes? Yo he libertado a mi pueblo de la cocaína, de la macoña, prostitución, de la pornografía. He dado vida a ellos, mi espíritu coloqué en sus corazones para guiarles en santidad y separación del mundo. Ahora con poder para decir no al pecado y resistir al diablo. El mundo está esclavizado por el pecado. El mundo está en tinieblas. Los consultorios de psiquiátricos están llenos de depresión, de suicidio. El mundo está en tinieblas, sin esperanza. Y entonces el Señor colocó su espíritu en su pueblo y su esperanza en su corazón. Preparó para ello una ciudad para alegría. Y Él pregunta, ¿yo he sido un desierto a ustedes, Pastor Felipe Toledo? ¿Acaso he sido para Israel un desierto o una tierra tenebrosa? No, no he sido. Entonces, ¿qué Él dice? Porque dice mi pueblo, somos libres, nunca más volveremos a ti. El control de nuestras vidas. Ahora la iglesia dice que ya son libres. Jesús ya no es más su Señor, pero ellos continúan anhelando, disfrutando las bendiciones de estas vidas, de su gracia. Pero ella asumir el control de su vida ahora, aquel su cuerpo que fue comprado por la sangre del Señor Jesucristo, que no pertenece a la iglesia, pero es el templo del Espíritu Santo, que no tiene que ser entregado a la inmoralidad sexual. Pero ahora nosotros, la iglesia, estamos tomando el control de nuestras vidas. No consideramos más la palabra, el precio que fue pagado por nuestro cuerpo, y nosotros usamos nuestro cuerpo como instrumento de la injusticia, haciendo de ella motivo de codicia sexual. Ay, vistiéndose como el mundo. Ay, no, es solamente una ropa, ¿qué importa? Ellos hablan tanto de ropa, una cosa tan pequeña, tan simples. El cristianismo lleva más que eso, es espiritual, dicen ellos. Ay, ay, ay. Pero ustedes de esta generación, si el Señor Jesús regresa esta tarde, usted no va a tener excusa que usted no escuchó esta palabra. No habrá excusas. Yo no sabía. ¡Ey! Amigo, nadie te dijo. En las bodas del Cordero, Él sale revistando, viendo a aquel que llamó a los invitados, envió a su siervo para avisarlos. Amigo, nadie te dijo que usted tendría que estar vestido con ropa de santidad. Y el hombre no pudo decir nada. ¡Ey! Amigo, nadie te dijo. En las bodas del Cordero, Él sale revistando, viendo a aquel que llamó a los invitados, envió a su siervo para avisarlos. Amigo, nadie te dijo que usted tendría que estar vestido con ropa de santidad. Y el hombre no pudo decir nada. Radio Logo FM y Repent Paraguay todos los días está anunciando. En la hora de la verdad nadie te dijo. Nadie tiene este privilegio, solamente ustedes tienen este privilegio de escuchar, de alguien venir a la radio y anunciar que el arrebatamiento va a suceder y usted sepa que para que usted se prepare y se arrepienta y se santifique. Otras naciones y otros
otros canales no tienen este privilegio. Amigo, nadie te dijo. Jeremías 2:31. Pero ustedes de esta generación, presten atención a la palabra del Señor. ¿Acaso he sido para Israel un desierto, una tierra tenebrosa? Porque dice mi pueblo, somos libres, nunca más volveremos a ti. ¿Acaso una joven se olvida de sus joyas? No más, nunca más volveremos a ti. Ay, 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 ay. ¿Acaso una joven se olvida de sus joyas o una novia de su atavío? Pues hace muchísimo tiempo que mi pueblo se olvidó de mi pueblo. Mi pueblo, él no está hablando del mundo, mi pueblo. Evangelista Suárez, él no está hablando del mundo, él está hablando de su pueblo. Él no está hablando del musulmán, él no está hablando del espírita, él no está refiriéndose al budista, al ateo, no. Él está hablando de mi pueblo. El problema es con mi pueblo. La iglesia, ¿quién es mi pueblo? La iglesia. Este entonces es para la iglesia. El ejemplo para la iglesia es una alegoría de la iglesia. Cuando usted ve a Israel, usted tiene que ver a la iglesia, a la sabiduría por la sabiduría del Espíritu Santo. No está muerto. Pastor Felipe Toledo. O una novia de su atavío, pues hace muchísimo tiempo que mi pueblo se olvidó de mí. Ay, 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 mi Dios. Mi pueblo se olvidó de mí. La apostasía de Israel es el título del capítulo de Jeremías 2. Segunda Tesalonicenses 2:3. Antes de la venida del Señor Jesucristo vendrá la apostasía. ¿Quién está esperando? ¿Quién está esperando al Señor? Porque la apostasía, el abandono ha venido a la iglesia. ¿Quién tiene la fe verdadera? ¿Quién es el que abandonó la fe verdadera? La iglesia. Antes de la venida del Señor, Pastor Felipe Toledo, mi pueblo se olvidó de mí. Y ellos asumen el control de sus vidas. Ellos no dan más atención al llamado de la santidad. Aquella elección de que ellos sean santos. Ellos adoptan los estándares del mundo. La hora de la verdad.